Ethan Reeves respiraba el aire de Salt Lake City y le sabía a Fi. Su vida, desde sus primeros momentos, estaba tejida en la propia tela de su iglesia. Los imponentes pináculos del templo no eran solo un punto de referencia en el horizonte, eran la brújula que orientaba todo su mundo. Cada domingo era una sinfonía de camisas blancas almidonadas, reverencia silenciosa y lecciones sobre profetas y pioneros. Su familia era un pilar en su barrio local, una comunidad donde todos sabían tu nombre, tu llamamiento y tu progreso espiritual. Esto era más que religión, era identidad, cultura y estructura social, todo en un paquete inseparable. Lo era todo. Para Ethan, la creencia era tan natural como las montañas que acunaban el valle. Había servido una misión de 2 años con sincera devoción, compartiendo las historias que le habían enseñado desde la infancia. Creía en el llamamiento divino de los líderes de la iglesia y en la verdad literal de sus escrituras fundamentales. Su testimonio era fuerte, un escudo que sostenía con orgullo. Anhelaba un futuro que reflejara su pasado. Media Group, pareja joven saliendo del templo vestidos de boda, familia con niños pequeños en parque, personas sirviendo en actividad de iglesia, estoca, distribute equally, casarse con una mujer fiel en el templo, criar hijos en el convenio y servir en puestos de liderazgo. El camino era claro, meticulosamente trazado por generaciones anteriores a él. Había consuelo en esta certeza, una profunda sensación de paz que provenía de conocer tu lugar en un plan grandioso y eterno. El ritmo de su vida estaba dictado por las actividades de la iglesia. Había programas semanales para jóvenes, clases de seminario temprano por la mañana en la preparatoria y clases de instituto en la universidad. Su círculo social estaba compuesto casi en su totalidad por otros miembros. Era un mundo diseñado para ser todo abarcador, proporcionando respuestas para cada pregunta y una comunidad para cada etapa de la vida. Las enseñanzas eran simples y poderosas. Media Group, familia rezando junta en casa, profeta hablando a multitud, padre leyendo escrituras con hijos stock que distribute equally. Las familias pueden estar juntas para siempre. Un profeta viviente guía la iglesia, y la obediencia trae bendiciones. Ethan nunca tuvo una razón para cuestionar estas verdades porque eran reforzadas en cada momento, por cada persona que amaba y respetaba. Su mundo era seguro, ordenado y divinamente sancionado. Sus padres, Mark y Sarah Reeves, fueron los arquitectos de esta crianza fiel. Mark servía como miembro del Sumo Consejo en la Estaca, una posición de significativa responsabilidad y respeto. Sarah era una presencia constante en la Sociedad de Socorro, la organización de la iglesia para mujeres. Su hogar estaba lleno de arte religioso, escrituras en la mesa de centro y conversaciones que a menudo volvían a temas del Evangelio. Amaban a sus hijos con fiereza y creían, con cada fibra de su ser, que el mayor regalo que podían darles era un testimonio del Evangelio restaurado. Para ellos, la iglesia era la fuente máxima de felicidad y salvación, y su deseo más profundo era que sus hijos permanecieran firmemente en ese camino del convenio. El primer temblor que sacudió el mundo de Ethan no vino de un sermón o una escritura, vino de su hermana menor, Maya. Ella era brillante, compasiva, y siempre había sido tan fiel como Ethan. Se enamoró. Su nombre era David, un hombre amable y ambicioso que era un compañero maravilloso para ella, en todos los sentidos. Solo había un detalle que, en el mundo de su familia, eclipsaba todo lo demás. David no era miembro de su iglesia, también era un hombre afroamericano. Cuando Maya anunció su intención de casarse con él, un tenso silencio se apoderó de la casa familiar, un silencio tan pesado que se sintió como un peso físico que los oprimía a todos. La reacción de sus padres no fue de alegría, fue de profunda y triste preocupación. Sus conversaciones con Maya estaban llenas de frases como casarse fuera del convenio y consecuencias eternas. Les preocupaba su salvación y el estatus eterno de su futura familia. Ethan escuchaba, con el corazón adolorido por su hermana. Veía el dolor en sus ojos,
mientras intentaba defender su amor por un buen hombre. También veía el miedo genuino en los ojos de sus padres, un miedo nacido de décadas de sincera creencia. No estaban siendo odiosos, estaban siendo fieles a las doctrinas que tanto apreciaban, pero el resultado se sentía innegablemente cruel para las personas a las que afectaba. Ethan comenzó a notar los matices sutiles, y a veces no tan sutiles, de racismo en las preocupaciones planteadas por algunos miembros del barrio. La gente decía que les preocupaban las diferencias culturales o cómo encajarían los hijos. Ethan sabía lo que realmente querían decir. Era una incomodidad con la raza de David, disfrazada de lenguaje religioso. Esta fue la primera vez que Ethan se sintió avergonzado de su comunidad. ¿Cómo podía una iglesia que predicaba el amor universal y la hermandad albergar tal prejuicio? Veía a su hermana, una persona a la que amaba muchísimo, siendo juzgada no por su carácter, sino por la persona que eligió amar. Esta disonancia fue una semilla de duda, plantándose en el terreno fértil de su mente. Esta crisis familiar se convirtió en un catalizador para Ethan. Comenzó a hacer una pregunta que nunca antes se había atrevido a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante casarse dentro de la fe? ¿Por qué algunos miembros reaccionaban de esta manera ante la raza de David? Siempre había aceptado las respuestas que le daban, pero ahora le parecían huecas. Miró a Maya y David, vio su genuina felicidad y amor, y no pudo conciliarlo con la idea de que su elección era desagradable para Dios. Comenzó a sospechar que las respuestas simples y claras que le habían dado toda su vida podrían no ser toda la historia. El fundamento de su fe, una vez sólido como el granito, tuvo su primera grieta visible. Las preguntas iniciales de Ethan lo enviaron en una búsqueda de respuestas, una búsqueda que comenzó con una simple búsqueda en Internet. Escribió mormonismo y raza en la barra de búsqueda, y los resultados que inundaron su pantalla fueron asombrosos. Encontró ensayos, artículos y documentos históricos, incluyendo algunos publicados en el propio sitio web de la iglesia, que detallaban una historia dolorosa. Se enteró de que, durante más de un siglo, desde mediados de 1800 hasta 1978, la iglesia tuvo una política que prohibía a los hombres negros tener el sacerdocio y tanto a hombres como a mujeres negros participar en las ordenanzas del templo. Las justificaciones que leyó, arraigadas en teorías antiguas y desautorizadas, le revolvieron el estómago. Esto no era historia antigua. Fue durante la vida de sus padres. El impacto de este descubrimiento lo impulsó más profundamente. Si esta parte de la historia era tan problemática y tan poco discutida, ¿qué más había? Su investigación se expandió. Comenzó a leer sobre el fundador de la iglesia, Joseph Smith. La historia simple y limpia que aprendió en la escuela dominical comenzó a desmoronarse. Descubrió múltiples y contradictorios relatos de la primera visión, el evento fundamental de la iglesia. Algunas de las versiones más antiguas no mencionaban a Dios el Padre y a Jesucristo, apareciendo como dos seres separados, un principio central de la doctrina moderna de la iglesia. Se enteró de la práctica de la poligamia de Joseph Smith, que era mucho más extensa y compleja de lo que le habían enseñado, involucrando a docenas de mujeres, algunas de las cuales ya estaban casadas con otros hombres. Cada nueva pieza de información se sintió como una traición. Leyó sobre la traducción del Libro de Mormón, aprendiendo que Joseph Smith a menudo usaba una piedra vidente colocada en un sombrero, un detalle que casi nunca se representaba en el arte o los manuales oficiales de la iglesia. Descubrió que el Libro de Abraham, una escritura que había apreciado durante mucho tiempo, supuestamente fue traducido de papiros egipcios. Sin embargo, egiptólogos modernos habían traducido desde entonces los fragmentos supervivientes y encontraron que no tenían ninguna conexión con el Abraham bíblico. Las explicaciones oficiales de la iglesia para estos problemas se sentían enrevesadas e insatisfactorias, planteando más preguntas de las que respondían. El mundo que alguna vez había sido tan blanco y negro era ahora un torbellino de grises. La narrativa ordenada y que fomentaba la fe sobre la que había construido su vida se estaba desmoronando.
reemplazada por una historia desordenada, complicada y profundamente humana. Sintió una creciente sensación de ira y confusión. ¿Por qué no se enseñaban estas cosas abiertamente? ¿Por qué se presentaba la historia de una manera tan simplificada y a menudo engañosa? Sentía como si hubiera estado leyendo un libro fuertemente censurado toda su vida. Y alguien le acababa de entregar las páginas que faltaban. El contenido de esas páginas estaba desafiando todo lo que creía saber sobre Dios, los profetas y la verdad misma. Armado con este nuevo e inquietante conocimiento, Ethan sintió una necesidad desesperada de compartirlo. Creía que si su familia tan solo pudiera ver lo que él estaba viendo, entenderían su crisis. Eligió una tranquila tarde de domingo, esperando una discusión calmada y racional. Comenzó hablando sobre el sacerdocio y la prohibición del templo, presentando cuidadosamente los hechos históricos que había aprendido. Intentó conectarlo con la situación de Maya, sugiriendo que los efectos culturales persistentes de estas políticas pasadas estaban contribuyendo al juicio que ella enfrentaba. Esperaba empatía, un momento de reflexión y preocupación compartidas. La reacción fue inmediata y a la defensiva. Su padre, Mark, un hombre al que Ethan siempre había admirado, se enojó visiblemente. Acusó a Ethan de leer literatura antimormona y de ser engañado por Satanás. Insistió en que el pasado era irrelevante y que lo único que importaba era tener fe en el profeta actual. Para su padre, las preguntas de Ethan no eran una búsqueda sincera de la verdad, sino una rebelión, una traición a su educación y a sus convenios. La conversación degeneró rápidamente. No fue un diálogo, sino una serie de acusaciones. A Ethan le dijeron que estaba rompiéndole el corazón a su madre y poniendo en peligro su propia salvación eterna. No había lugar para los matices, ni espacio para la duda. El sentimiento de traición fue mutuo. Ethan se sintió traicionado por una iglesia que había ocultado su propia historia compleja, y ahora se sentía traicionado por un padre que se negaba incluso a mirar la evidencia. Vio cómo se alzaban los muros en los ojos de su padre, el desprecio por su sincera lucha. Fue la conversación más dolorosa de su vida. Ya no era solo un hijo con preguntas, era un apóstata en ciernes, una amenaza para la unidad espiritual de la familia. El hogar que siempre había sido un santuario, ahora se sentía como una sala de tribunal donde él era el acusado, y el veredicto ya había sido decidido. Un abismo se abrió entre Ethan y sus padres ese día. Cada interacción se volvió tensa, cargada de acusaciones tácitas. Ellos veían su continua investigación como un acto deliberado de desafío. Él veía su negativa a participar como ignorancia voluntaria. Sintió una profunda sensación de soledad, una exclusión que era más dolorosa que cualquier discusión. Estaba siendo empujado a los márgenes de su propia familia, no por falta de amor, sino porque su búsqueda de la verdad era fundamentalmente incompatible con la certeza que su fe requería. El costo de hacer preguntas se estaba volviendo aterradoramente claro. Podría costarle las relaciones más importantes de su vida. Sintiéndome aislado e incomprendido, volví al lugar donde comenzaron mis preguntas, el Internet. Empecé a buscar a otras personas que pudieran haber pasado por una experiencia similar. Muy pronto, me topé con foros en línea, podcasts y grupos de redes sociales para personas que estaban experimentando una crisis de fe o que ya habían dejado la iglesia mormona. Por primera vez en meses, no me sentí solo. Leí historias que reflejaban la mía con una precisión asombrosa, el shock inicial de los descubrimientos históricos, las dolorosas conversaciones con la familia y el profundo sentimiento de pérdida y confusión. Aquí había una comunidad de personas que realmente entendían. Empecé a escuchar podcasts que presentaban entrevistas con historiadores, terapeutas y exmiembros. No eran diatribas enojadas y amargas como me habían hecho creer. Eran discusiones reflexivas y compasivas sobre los mismos problemas con los que yo estaba lidiando. Aprendí el término
transición de fe, y me di cuenta de que era un proceso psicológico común, aunque difícil. Escuchar a una ex autoridad general, un líder de alto rango de la iglesia, hablar sobre sus propias dudas y razones para irse, fue un momento particularmente poderoso. Validó mi propia experiencia y me mostró que cuestionar no era una señal de falla moral, sino un resultado natural para muchas personas reflexivas. Animado por esta comunidad digital, encontré un grupo de apoyo local, en persona. Entrar a esa primera reunión fue estresante, lo admito. Esperaba encontrar una sala llena de enojo, pero en cambio, encontré calidez y empatía. Compartí mi historia, con la voz temblorosa al principio, y me encontré con asentimientos de comprensión. La gente compartió sus propios viajes, ofreciendo consejos sobre cómo navegar dinámicas familiares difíciles y cómo sobrellevar el dolor de perder la fe y la comunidad. Honestamente, fue un salvavidas. En esta sala, mis preguntas no fueron vistas como una amenaza, sino como una parte válida y valiente de una búsqueda de autenticidad. Esta nueva comunidad se convirtió en mi ancla en la tormenta. Me brindaron el apoyo emocional que mi familia y barrio ya no podían ofrecer. Me ayudaron a deconstruir problemas doctrinales complejos y me proporcionaron recursos para aprender y sanar. Descubrí que el sentido de comunidad que había atesorado en la iglesia no era exclusivo de ella. Podía encontrar conexión, amistad y pertenencia en otro lugar. Esta realización fue tanto liberadora como aterradora. Significaba que una vida fuera de la iglesia era posible, pero también significaba que podría tener que considerar seriamente dar ese paso, un paso lejos de todo lo que siempre había conocido. Mientras seguía mi camino, con el apoyo de mi nueva comunidad, mi atención se amplió más allá de la historia de la iglesia. Empecé a aprender sobre las operaciones financieras de la iglesia y, sinceramente, fue revelador. La institución que siempre creí que se guiaba únicamente por la revelación resultó ser también una corporación financiera enorme. Aprendí sobre las vastas propiedades de la iglesia en bienes raíces, agricultura y acciones. Pero saben, lo que realmente me impactó fue el descubrimiento de un fondo de inversión que valía más de $100,000 millones, acumulado de los diezmos e inversiones de los miembros. Siempre me habían enseñado que el diezmo se usaba para construir capillas, operar programas de la iglesia y para obras de caridad. Conciliar la inmensa riqueza de la institución con sus gastos caritativos relativamente pequeños, especialmente en comparación con otras organizaciones, fue difícil. Pensé en la inmensa presión que se ejercía sobre los miembros, incluso los más pobres, para que pagaran un 10% completo de sus ingresos. Recordé lecciones donde se animaba a las familias a pagar el diezmo antes de comprar comida. Ahora, al ver la magnitud de las reservas de la iglesia, esas enseñanzas se sentían diferentes. Surgieron preguntas bastante incómodas sobre la transparencia y las prioridades. ¿Por qué se acumulaba tanta riqueza en lugar de usarla para aliviar más sufrimiento en el mundo? La iglesia exigía una divulgación financiera completa a sus miembros para obtener una recomendación para el templo, pero ella misma no ofrecía casi ninguna transparencia financiera pública. Mi investigación también se enfocó en la naturaleza de la doctrina moderna y la revelación. Aprendí que muchas políticas de la iglesia que me habían enseñado que eran eternas e inmutables, de hecho, habían cambiado drásticamente con el tiempo. Por ejemplo, la palabra de sabiduría, el código de salud de la iglesia, había evolucionado de un consejo suave a una prueba estricta de compañerismo. La doctrina sobre la naturaleza de Dios había cambiado. La práctica de la poligamia fue una vez un requisito central para la exaltación y ahora era motivo de excomunión. La prohibición del sacerdocio para los miembros negros fue defendida por los profetas como la voluntad de Dios durante más de un siglo, solo para ser revertida por una nueva revelación en 1978. Estos cambios sugerían que la doctrina a menudo estaba influenciada por presiones sociales y políticas externas, en lugar de ser una línea directa e inmutable de Dios.
parecía menos un flujo constante de revelación y más una serie de correcciones de rumbo. La idea de un profeta viviente que recibía revelación directa y clara de Dios, que había sido una piedra angular de mi fe, ahora parecía mucho más complicada y, sinceramente, más humana. Los profetas del pasado habían estado demostrablemente equivocados en importantes cuestiones sociales y doctrinales. ¿Qué garantía tenía yo de que los profetas de hoy no eran también falibles en sus pronunciamientos? La certeza que alguna vez tuve había desaparecido por completo. La tensión en mi vida llegó a un punto crítico. Mis papás, muy preocupados, habían hablado con nuestro obispo local, el líder laico de nuestra congregación. No mucho después, recibí una llamada pidiéndome una reunión. Yo sabía exactamente de qué se trataba. Al entrar a la oficina del obispo, una habitación que una vez había sido un lugar de confesión y consejo para mí, sentí una sensación fría de pavor. El obispo era un hombre amable, alguien a quien conocía desde hacía años como vecino. Comenzó la reunión con una sonrisa cálida, pero había preocupación en sus ojos. Explicó que quería entender por lo que estaba pasando y ayudarme a encontrar mi camino de regreso a la fe. Decidí que no sería evasivo. Después de meses de investigar y luchar con estos problemas, me debía a mí mismo ser honesto. Con calma y respeto, expuse mis preocupaciones. Hablé sobre la historia racial de la Iglesia, las diferentes versiones de la primera visión, la práctica de la poligamia, el libro de Abraham y las finanzas de la Iglesia. No levanté la voz ni hablé con enojo, solo presenté los hechos tal como los había encontrado, muchos de ellos de las propias fuentes publicadas de la Iglesia, y expliqué por qué habían socavado mi testimonio. El obispo escuchó pacientemente, pero sus respuestas fueron las mismas que había escuchado antes. Me ofrecieron cumplidos y esos estribillos familiares. Me dijeron que dudara de mis dudas, que me concentrara en los sentimientos espirituales que una vez tuve y que confiara en los líderes. Admitió que no tenía respuestas para todos los problemas históricos, pero me aseguró que no eran importantes para la salvación. Dio su propio testimonio, compartiendo una experiencia espiritual personal y suplicándome que simplemente eligiera creer. La conversación ilustró perfectamente la desconexión que sentía. Yo estaba presentando problemas que requerían respuestas fácticas y me estaban dando soluciones que requerían saltos de fe emocionales y espirituales. La reunión terminó sin resolución. El obispo, incapaz de refutar los puntos históricos y lógicos que planteé, solo pudo recurrir a una apelación a la fe. Me advirtió que continuar por este camino me llevaría a la infelicidad y a la oscuridad espiritual. Me invitó a orar y leer el Libro de Mormón, prometiendo que mi testimonio regresaría si lo hacía con un corazón sincero. Salí de la capilla y me adentré en el aire de la noche, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y claridad. La reunión había confirmado mi mayor temor. No había buenas respuestas dentro del sistema. El único camino ofrecido era ignorar los problemas que había encontrado. Esa conversación con el obispo fue el empujón final que necesitaba. Me hizo darme cuenta de que ya no podía vivir una vida dividida. Simplemente no podía fingir que creía en enseñanzas que ahora encontraba problemáticas, ni podía quedarme en silencio en reuniones donde una historia que yo sabía que era falsa se enseñaba como verdad literal. Quedarme sería un acto de deshonestidad intelectual y moral. Significaba silenciar la parte de mí que valoraba la evidencia y la razón. Significaba traicionar mi propia conciencia. La paz que la Iglesia prometía ahora tenía un precio que ya no estaba dispuesto a pagar, el precio de mi propia integridad. Tomar la decisión de irme fue agonizante. No era como dejar un club, era como amputar una parte de mi propia identidad. Significaba perder potencialmente a mi familia, a mis amigos y toda la estructura social que me había apoyado toda mi vida. Lloré por la fe simple y segura que había perdido. Me lamenté por el futuro que una vez había imaginado: un matrimonio en el templo, hijos criados en la iglesia, una vida de pertenencia cómoda. Ese camino ahora estaba cerrado para mí. Elegir irme significaba bajar de ese camino bien iluminado y pavimentado, hacia un vasto e ignoto desierto.
Fue la decisión más aterradora de mi vida. Escribí una carta. Estaba dirigida a mis padres, pero honestamente, también era para mí. Abrí mi corazón, explicando mi viaje no como un acto de rebelión, sino como una búsqueda dolorosa y sincera de la verdad. Reafirmé mi amor por ellos y por mi hermana, Maya. Les expliqué que mi partida de la iglesia no era un rechazo a ellos o a los valores de amor y bondad que me habían enseñado. Era una decisión personal basada en mi propia conciencia. Sabía que les causaría un dolor inmenso, y ese conocimiento era una carga pesada, pero ya no podía cargar con la carga más pesada de vivir una vida que se sentía como una mentira. Después de enviar la carta, una profunda sensación de paz se apoderó de mí. No era la paz feliz y alegre de mi antigua fe, sino una paz tranquila y solemne de resolución. Había enfrentado de frente las preguntas más difíciles de mi vida y había tomado una decisión que era fiel a mí mismo, sin importar las consecuencias. Había elegido la autenticidad sobre la comodidad, la verdad sobre la tradición. No sabía qué me depararía el futuro ni cómo serían mis nuevas creencias. Todo lo que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Ya no vivía a la sombra del templo, sino que me adentraba en mi propia luz.